Pero cuando es mareo, significa que es otra cosa. O es algo hormonal, o es la presión arterial, o es el flujo sanguíneo. Mareo solo es la sensación de inestabilidad, eso que usted se incorporó rápidamente y sintió eso raro. ¿Okay? Para 15. Solo que a nivel vestibular siempre va a tener el paciente más alteraciones del vértigo. Pero es que un paciente que tiene vértigo o lo ve el otorrino o lo ve el neuro. Uno de los dos tiene que dar la solución. Ninguno de los dos. Hay unos chamanes, pero. El estímulo dijo que era Equilibrio. ¿Okay? Pero en este caso, hablando estrictamente del fascículo vestíbulo espinal, su función es la de facilitar la actividad de músculos extensores e inhibir la de los opositores. Porque usted tiene el rubro espinal que hace lo contrario. Cuando lo que usted preguntaba, más adelante nosotros vamos a ir haciendo lesiones en diferentes puntos y usted va a ir comprendiendo ese número. Pero es una forma de poder ver la lesión en eso que nos enseñó el profe pasado de los golpes, de la ruptura. Pero viene de la misma, o sea, el mecanismo de activar un extensor o el extensor, dependiendo del músculo que esté accionando y inhibir el contrario. Exacto, eso tiene asociación. Por ejemplo, si usted recuerde que aquí está el núcleo rojo por acá. Si yo tengo que esta parte toda por acá está mala, es decir, tuvo una lesión, usted va a tener predilección o va a tener que este fascículo vestíbulo espinal va a tener mayor activación. Entonces, ¿usted qué esperaría en ese paciente? Si solo el vestíbulo espinal se va a estar activando, el paciente va a estar hiperextenso. ¿Okay? A diferencia del otro que si yo tengo, eso se lo voy a mostrar más adelante, si hay una hiperactivación solo de núcleos rojos, usted va a tener el paciente hacia el pasto, ¿okay? Y flexionado sobre todo. A eso que me refiero con tipo de disciplina. Pero aquí yo le estoy hablando en términos fisiológicos, usted facilita eso con el curso, ¿sí? Entonces cuando uno le da la corriente es una sobreexcitación del rubro espinal, para que se no se puede soltar. Depende, porque por ejemplo, si usted tiene una contracción brusca, puede incluso por un movimiento, en ese caso se dice involuntario, el músculo voluntario es el córtico espinal, usted quiso retirarlo de ese lado ahí, pero si fuera una contracción brusca, usted podría tener una acción abrupta del rubro espinal, porque facilita el flexor, ¿sí? Bueno, al menos con lo de los escalofríos, que yo siento que es lo mismo, acá como una sobreexcitación del vestíbulo espinal, porque como que al momento de tener el escalofrío como que tenso todo. Es decir, cuando hablo estrictamente de extensores, es un movimiento también pasivo que yo puedo hacer de cada uno de estos, pero yo voluntariamente puedo hacer esta extensión y eso podría venir del córtico espinal. Pero cuando hay una función adicional a eso, de extensión abrupta, ahí sí funciona el vestíbulo espinal. Pero por ejemplo, el escalofrío como tal, que es una sensación térmica, realmente usted no va a estar tan extenso como una extensión abrupta. Puede influir, pero no necesariamente va a ser a causa de eso. Puede ser más un nervio periférico por una sensación térmica elevada. Un espasmo puede ser una extensión abrupta. El PAMO se conoce para hacer esto. Pero un término que es más técnico, cuando usted se va a dormir, usted hace generalmente esto. Eso se llama mioclonía. Y esa mioclonía es normal solo en la fase inicial del sueño. Usted va a sentir como que hace esto. ¿Por qué hace eso? Porque su tálamo lo quiere mantener despierto. ¿Usted como estudiante de medicina? porque los hombres hacen más eso que las mujeres. No necesariamente. Pero yo he visto a mi papá que cada vez le hace síndrome. Entonces es un problema. Es decir, mioclonía constante, solo en la fase inicial del sueño, es porque yo le mando señal de mi Sí, tálamo. pero Sí, pero ya por ejemplo, si durante la noche el paciente está haciendo constantemente eso, ya hay un problema. ¿Cuál problema sería ese? Por ejemplo, él lo hace durmiendo. Sí, pero, o sea, como está quedando. No, entonces es normal Sí. en esa fase. Pero Pero por mi ejemplo, mamá no he visto que hace eso. si un paciente durmiendo está haciendo esto aquí, esa mioclonía ya es patológica y eso puede ser un tipo de epilepsia. Uno. O puede ser una parasomnia. Parasomnia es un movimiento normal durante el sueño. Te pregunta al paciente, sí, ahí tú. Ahí tú das mioclonía. Estaba durmiendo, ¿no?
Pero puede ser muchas cosas. Pero ya si solo en la fase inicial de sueño no hay ningún problema. Ya si es permanente y está haciéndolo así o empuja una nueva cosa, ya es un problema. Hay situaciones en las que se pueda, como, no sé, provocar que haya esa. ¿Qué hay este tipo de reacciones? Solo si fuese por un estímulo eléctrico externo, pero si un paciente, por ejemplo, anda privado de sueño, si anda como muy estresado, y si ya tiene una predisposición para eso, usted puede tener un tipo de reacción solo en esa fase. Realmente hay una enfermedad que se llama epilepsia mioclónica juvenil, que el paciente en la mañana, solo despertarse cuando va a tomar café, hace eso. Exactamente así, ¿no? Y de arriba, por ejemplo, tomar, hace eso. Pero es por una activación excesiva del antenón de la corteza. Y cuando le hacen electro, usted ve que descarga. Pero así, de forma externa, solo que no haya pasado, por ejemplo, lleve unos 3 días sin dormir bien. Ustedes pueden tener como un poquito de mayor dificultad, por ejemplo, para conducir, etc. Puede haber como un tipo de alteración. Pero no va a ser una reacción tan así. Puede ser una disminución por reflejo. Pero ahí, después de por algún fármaco o alguna sustancia, etc., puede provocar. Muy bien, vestíbulo espinal. ¿Dónde va a estar más o menos en estructura? Aquí. Bien en el anterior y más en la parte lateral. ¿Qué otro fascículo nos falta? Tenemos uno que se llama olivo espinal. Nosotros ya hablamos del espino olivar. ¿Se recuerdan de ese? Que llegaba hasta la oliva vulvar. Si usted ve ahí en la imagen, cuando dice función, aparece esto. Solo Dios sabe. Ahora, yo le voy a explicar que eso ya no es tanto así. ¿Okay? Es decir, la función, y vea para que usted lo interprete. Un punto viene desde la corteza y va a hacer influencia en el oliva. Otro punto viene desde el núcleo rojo a hacer influencia sobre el oliva. Este no lo ha visto, que se llama globo pálido, pero tiene que ver con actividad muscular y viene a ser aquí. Entonces, usted por lógica y por deducción me va a decir que la función probablemente del fascículo olivoespinal es en la modulación de una acción motora. ¿Okay? Aunque en el libro le describe que eso es desconocido. ¿Okay? Por lo menos va a tener una asociación con eso. Nuevamente, el fascículo olivoespinal es alguien que nace en el olivo vulvar y se va a recusar y se va a ir siempre a ese punto de terminación, en las neuronas motoras alfa o beta. Entonces siempre va a correr en el No. ¿Por qué les pregunté eso? Porque la decusación únicamente de los córticos espinales va a ser en las pirámides. Las otras no. Vea que esto, aquí está en oliva, aquí el núcleo rojo se decusó aquí, el vestíbulo espinal se fue ipsilateral. Solo para el córtico espinal va a tener esa característica. Y el olivo espinal entonces El olivo espinal, recuerden que la oliva está un poco más superior a las pirámides. Eso lo vamos a ver en tallo encefálico, pero lo hace exactamente aquí, arriba. Las pirámides más o menos van a estar por aquí, otras para acá. ¿Ok? Ese es el corte más inferior de la médula espinal. Olivo vulvar. Este no, son olivos vulvares, es porque está en el bulbo raquídeo. ¿Okay? Pero se llaman simplemente olivos. Ya le dije que es por la aceituna, eso no tiene nada que ver, pero. Ahora, ¿a dónde tiene la distribución? Otra vez no me deja eso. Pero, ¿qué le quiero dar a entender? Nuevamente lo que sucedió con el espino reticular o el espino olivar, que está en alguna distribución en alguna de estas zonas. Ahí están bajando esas fibras y esas fibras van a tener después que hacer sinapsis para acá y irse por las raíces. ¿Okay? Pero no hay. ¿A qué se refiere, por ejemplo, el SNEM cuando dice, pues no sabemos dónde están? Es una distribución no homogénea. Porque estas usted las ve concéntricas, es decir, que están en un grupo. Pero estas no, andan más distribuidas. Pero es que se refiere a que es más difícil hacer la delimitación. Ahora, existe otro fascículo que se conoce como fibras autónomas descendentes. Y aquí estas fibras autónomas descendentes, ya ni las escribí aquí, pero la función es controlar el sistema simpático y parasimpático. Una de ellas, un ejemplo, son las que usted estaba describiendo cuando teníamos del hipotálamo bajando hacia la formación reticular. Pero vea que aquí el origen puede ser
Y quiero que recuerden un poco, cuando yo le dije que el sistema nervioso autónomo tiene diferentes sitios de control, uno era la corteza, otro era el hipotálamo, esto no lo hemos visto todavía, que es la amígdala cerebral, y otro es la formación reticular. Cualquiera de esos puntos yo tengo un origen de estas fibras autónomas descendentes. ¿Por qué se llaman autónomas? Porque pueden influir en la activación simpática o parasimpática. Ahora, ¿a dónde va a llegar? A la diferencia simpática y parasimpática, que eso depende de la localización. Recuerden que en el sistema simpático va a ser toracolumbar, en las asas intermedio laterales. ¿Okay? Y nosotros en el tallo a nivel del parasimpático, se recuerda que la distribución es cráneo-sacra, y usted tiene algunos núcleos, algunos pares craneales asociados con eso. Tercero, el glosofaríngeo y el facial para darle inervación parasimpática, ¿okay? O el pago. Entonces llega a un punto de eso. Pero aquí por eso lo es así general, diferencia simpática o parasimpática para no complicar la vida. ¿Okay? Nuevamente, ¿dónde están distribuidas? Ahí no le puse ni el signo, están en alguna parte, pero ahí distribuidas. ¿Okay? Ahora, esto aquí usted ya lo conoce del arco reflejo, pero lo traigo siempre a colación porque quiero que destaque este esquema. Usted cuando leyó para el primer parcial, usted encontró estas neuronas que se conocen como, o interneuronas como neuronas de Renshaw. Esas, ¿qué es lo que hacen? Nuevamente, usted tenía un arco reflejo que venía desde los usos neuromusculares al neurotendinoso para darle información a la médula y la médula poder decir si tengo que hacer una extensión o una flexión. Ahora, yo lo que quiero que vea usted en este esquema, o por lo menos que tenga una noción, es que estas fibras que vienen, que son fibras descendentes, vea que vienen córticas espinales, retículos espinales, tanto proximas como medulares, o vestíbulos espinales, olivos espinales o textos. Cualquiera de ellas puede llegar y hacer influencia en esa neurona. Y esa neurona decidir si hacer una acción o no. Entonces es sumamente complejo la información que le llega a ella para poder decidir esto. Yo solo se la dejo aquí, no con el hecho de que usted me va a describir, es decir, hacer este esquema, sino la complejidad que tiene una red a través de una única neurona, para decidir si tengo que hacer algún efecto sobre ese músculo o no. Voluntariamente yo lo puedo hacer por el córtex espinal, pasar por acá y dice, sí, tiene que ir a hacer la contracción de ese músculo. Pero vea que cuando ya son en conjunto todas, ella tiene que decidir una única neurona para ver si eso facilita o no. Recuerda cuál era la función de los retículos espinales, facilitar o inhibir un movimiento voluntario. Aquí es otro ejemplo de dónde se puede modular esto. ¿Okay? Entonces, solo para que veamos esa complejidad. Otra cosa adicional que usted va a leer en el libro es que se refiere más a esto, ley de inervación recíproca, que es el mismo o reflejo extensor pulsado. Nosotros ya vimos cómo funciona más o menos este sistema, pero por ejemplo aquí, cuando usted está caminando y por ejemplo no se paró algo, sino que algo que le dañó, le causó dolor, ¿qué es lo que usted hace generalmente? Flexionar su miembro, pero tener fortaleza del otro. A eso es lo que se llama reflejo extensor pulsado. ¿Qué pasa? Percibió toda esa información y llegó a la médula hizo su efecto de flexionar, pero al otro lado también le tuvo que mandar una información. ¿De qué? De que ese miembro tenía que tener extensión para tener equilibrio. Si los dos se flexionaron, se va usted al suelo. Pues usted, por ejemplo, yo siempre tengo cuidado aquí, por ejemplo, si voy a pisar aquí, de hacer esto. Y eso se llama reflejo extensor pulsado. Usted lo anda haciendo todo el tiempo. Y más si tocó algo, iba a la calle con un perro y se Pero ¿por qué no pasa cuando uno dobla el tobillo? Porque uno lo dobla a veces se sostiene porque se dobló con él, no pasa ahí que le da más sostén que en otro pie, sino que opera y cae. Ok, por ejemplo, en un trauma del tobillo, ahí está haciendo pero en la cabeza no le da. Pero mire, generalmente eso es algo tan súbito que usted generalmente o se va al suelo directamente y no le da tanto tiempo de reflejo. Aquí por lo menos si es una acción rápida, pero le da para mantenerse en equilibrio. En el trauma usted se fue directamente. Hizo una lesión que no, por más que quiera, es tanto la acción de protección que mejor se va al suelo y el reflejo extensor cruzado no es suficiente para hacer eso. Y mejor se cae.
obviamente la inflamación del gato. Como lo que pasa es que uno se dobla y no se da cuenta que se dobló. Directamente. No tiene reflejo. Como usted dijo, se golpea rápido. No, exacto. Usted tiene por lo menos ese mecanismo de control. En eso de una lesión tanto de flexión, anteroversión o retroflexión del tobillo, directamente usted se va al suelo. Y aunque su cerebro lo interprete, tiene la capacidad mejor de decir, me voy al suelo. Antes de hacer. Incluso lo pudo hacer, pero no fue suficiente para el control de la lesión. ¿Okay? A eso que se refiere con esta situación. Ahora, para ver las lesiones de la médula, que creo que con ustedes ya las hablamos, hay algunos términos que usted sí debe tener en consideración. Uno es este, que se llama mielopatía. Mielopatía significa cualquier lesión de la médula espinal. ¿Okay? Alguna enfermedad de la médula espinal, cualquiera que sea, usted va a decir que es una mielopatía. ¿Okay? Así como usted menciona, neuropatía es una lesión del nervio periférico. ¿Qué significa esto? Que las mielopatías pueden ser una alteración que se da por varias causas. Y esas causas pueden ser por traumas o por algunas enfermedades. No sé si esto es bien frecuente, ¿verdad? Herida por arma blanca, de fuego, etcétera, una caída. Pero yo no sé si usted ha escuchado sobre esto. La poliomielitis, que es una enfermedad que cuando usted esté en el punto, creo que va al centro de salud, usted tiene que ver el esquema de vacunación. A los niños les dan unas gotitas, que es una vacuna que se llama Sabin, que es para evitar un virus. Ese virus generalmente, nosotros antes ya hablábamos de erradicación de la poliomielitis. Incluso yo he visto pacientes, pero con lesiones que fueron de adultos mayores. No sé si usted ha visto un adulto mayor que camina todo espástico, más o menos así, y dice, él tuvo poliomielitis, y él dice, tuvo polio. Y él quedó como una lesión. ¿Por qué? Porque generalmente la polio, que es un virus, tiene afinidad por las astas anteriores. Y si daña las astas anteriores, va a tener alteraciones en la actividad muscular. ¿Okay? Afortunadamente esto ya no se da, pero cuando vino lo de la pandemia y los antivacunas, etc., se volvieron a ver algunos casos. Por lo menos nosotros siempre hemos sido, o a nivel del sistema de salud en vacunación, siempre se ha mantenido en un buen nivel de protección o de cobertura. Y lo sigue haciendo. Usted va a ver que por lo menos no es tan frecuente, no se da que usted tenga ese tipo de enfermedad actualmente. Probablemente usted ni vea a un paciente con poliomielitis, porque le hace el esquema de vacunación. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Porque más adelante le voy a dar ejemplo. Enfermedades como tumores pueden lesionar la médula y dependiendo de dónde la lesione, así van a ser los síntomas. Nosotros hablamos de lesiones completas y hubo un trauma directo sobre toda la médula. Imagínense lesión anterior, lesión posterior o lateral de toda la médula con los fascículos que ha visto, va a tener mucha sintomatología. Pero también puede haber lesiones completas, es decir, que solo se le lesionó la parte anterior o solo se le lesionó una mitad de la médula. Eso va a ir independientemente del trauma. Pero después usted, cuando lea eso, usted me va a decir, doctor, yo no le entendí ese diapositivo. ¿Por qué? Porque hay algunos términos, por ejemplo, anamnesis. Usted va a decir, ¿qué es eso? Yo le voy a explicar, pero anamnesis significa cuando usted recibe un paciente y usted lo entrevista y le pregunta, ¿y hace cuánto tiene esos síntomas? ¿Hace cuánto tiene pérdida de fuerza muscular? ¿Hace cuánto tiene parestesia? Toda esa información, ese interrogatorio que usted hace con el paciente se llama anamnesis. Ahora, parestesia ya sabe, son alteraciones en la sensibilidad a nivel periférico. Altas significa en relación al dolor. Pero toda esta situación va a ser secundaria. Por ejemplo, si un individuo tiene una lesión cervical, lo que ayer lo hablábamos, ¿qué es lo que le puede producir? Usted me preguntaba si tetraplegia o cuadriplegia es lo mismo, son sinónimos, es decir, que si tiene nivel cervical, todos los 4 miembros no van a poder movilizar. ¿Por qué? Porque la médula está lesionada. ¿Okay? Eso puede ser por un trauma, una caída, etc. Si tiene un individuo una lesión torácica, generalmente el paciente lo que va a tener va a ser parapléjico, va a tener una paraplegia, solo va a tener inmovilidad de los miembros inferiores como tal. ¿Okay? Eso también depende, si yo le voy a agregar otras cosas más adelante, pero ya ese paciente lo puede categorizar así. Si tiene lesiones a nivel lumbosacro, aquí va a tener más un descontrol autonómico. Usted ha visto que algunos pacientes tienen que andar con pañal o con alguna sonda porque no tienen control de esfínteres. Entonces en micciones no se defecan involuntariamente. Esto generalmente siempre hay alteraciones en la sensibilidad o incluso en la fuerza, pero se adiciona también esta parte.
Ahora, a mí me interesa, por ejemplo, que usted sepa sobre esto. Síndrome del cordón central. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, eso que está en rojo es que está lesionado. Pero esto no es muy frecuente que se dé, pero se puede dar para alguna alteración de irrigación en la médula espinal y el paciente puede cursar con esto. ¿A qué se refiere con una paraplegia inversa? Eso depende de la zona. Imagínense que eso sea a nivel cervical. El paciente, si tiene lesión en esto, va a tener lesionadas las asas anteriores, por lo tanto no va a poder movilizar sus miembros superiores. Pero si esa lesión solo está a nivel cervical, a nivel lumbar o lumbosacro, él sí va a tener inervación, por lo tanto él va a poder hacer movimientos. ¿Okay? Entonces por eso le dice una paraplegia inversa, porque generalmente las paraplegias son de aquí para abajo. Pero estos son casos un poco más raros. Voy a ir adicionándole a medida que vayan viendo estos síntomas algunos de los efectos que usted puede percibir con otras lesiones. ¿Usted ha tocado un paciente? ¿Mande? ¿Usted ha tocado algún paciente con eso? Sí, en general, es decir, y eso es o por una lesión de un trombo que llegó exactamente a una arteria que no tuvo irrigación en eso. La recuperación se puede dar, pero es más difícil. Una vez que se daña el tejido nervioso, la fisioterapia ayuda mucho. O algunos reconstituyentes de la médula, pero es bien complicado, en realidad. Ahora, por ejemplo, si un paciente tiene lesión del cordón anterior, yo quiero que lea usted ese párrafo y más o menos lo interprete. Mi primera pregunta sería sobre esto. Por ejemplo, dice, sin embargo, la propiocepción, es decir, la sensibilidad de la vibración, permanecen intactos. Ejemplo, ¿usted por qué diría que ese, por ejemplo, esto que está en rojo, es que está fregado, está lesionado, de hecho? De alguna situación le pasó a ese paciente. ¿Sí? ¿Por qué él tiene la capacidad? Yo creo que no es igual el resto. ¿Por qué tendría la capacidad él de tener sensibilidad propioceptiva? Por las partes que no se dañan. ¿Y qué parte sería esa? ¿Y qué fascículo? ¿Las? ¿Hasta superiores? No. Tenemos hasta dorsales, ventrales e intermedio laterales. Porque no se añade lo grácil. Porque tiene preservado el cordón posterior y aquí va grácil y cuneiforme. Usted está bien en la observación, es decir, esas neuronas llegan, entran aquí y se van para acá, ipsilateralmente. Y lo perciben los dos lados. Ahora, ¿por qué le dicen eso que por debajo donde tenga la lesión va a haber afectación de la función motora, de la sensación de dolor y de temperatura? ¿Por qué pensaría usted que ese paciente tendría alteraciones en la sensibilidad? Uno, no tiene fuerza, y otro, tiene alteración en el dolor y en la temperatura. ¿Ah? Debajo de la lesión, él no siente eso. Si yo le pongo y le doy aquí en el miembro inferior, estímulos de dolor, no siente. Le pongo una brasa, no va a hacer eso. ¿Ah? Ajá. No, él no sentiría. Pero ¿por qué él no percibe ni dolor, ni temperatura, ni tiene fuerza? Porque ¿qué pasa? Alex, ¿usted qué diría? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque él dice que si yo le digo a este paciente, levante el miembro inferior, es decir, digamos que está a nivel lumbar, yo le digo, levante la pierna, nada, no hace nada, tiene parece o disminución de la fuerza, tiene parálisis. Ahora dice, este está pléjico, tiene parálisis. ¿Por qué él no podría hacer eso? Porque el daño, porque las funciones receptores de esos estímulos, lo que no me había pasado. Bueno,
La sustancia gelatinosa yo la tengo aquí. Y está bien. O sea, está preservada. ¿Por qué no puede Ah, hacer porque esto? no pasó la señal. ¿Quién no pasó hoy? La motora, O sea, de ahí no pudo pasar a Es decir, usted tiene su neurona aquí en el sensitivo raíz dorsal, lo mandó hasta el asta dorsal. Su sinapsis lásico entró por el puesto lateral del Eisenhower y su sinapsis tiene sustancia gelatinosa. Sustancia gelatinosa lo que va a hacer es mandar esto hacia el otro lado. Bueno, lo va a hacer estrictamente por acá. O si es lateral o si es anterior. Pero eso está dañado. Entonces cortó el circuito. Si cortó el circuito a mí, no va a subir eso. El paciente, por más que yo le haga estímulo aquí, no va a percibir ni dolor ni temperatura. ¿Ok? Ahora, ¿por qué él no tiene fuerza? ¿Por qué él no tiene actividad motora? Están dañadas. Por más que tenga un capítulo corticospinal lateral, hace sinapsis aquí, esas neuronas no le funcionan. Entonces él no va a tener esa movilización. ¿Okay? Ven que este es un síndrome de cordón anterior. Pongámosle un poquito de sentido a esto. Ese síndrome, que ahora ya no se estila, es bien, o sea, es bien estudiado, pero no es tan frecuente. Y aunque no me interesa tanto el nombre, sino que ahora se estila a que usted sepa lo que sucede, es una hemisección medular. ¿Qué significa? Que una mitad de la médula está lesionada. ¿Okay? Aunque le ponemos eso. Imagínense que ese paciente va a tener eso lesionado. Puede ser un trauma, todo lo que ya le mencioné anteriormente. Para no hacerle tan dura la situación. Imagínense ese paciente ahí. Digamos que está lesionado aquí. Toda esta parte de la médula es una hemisección medular. Lado derecho. Voy a quitarle esto aquí. Y ven que ella le da los parámetros. Le dice que tiene pérdida de todas las sensibilidades en eso que está en rojo. ¿Por qué? Vea que le dice verde, estimulación táctil, migratoria y tiene parálisis. Primero, Abigail, ¿por qué él tendría parálisis? Yo le digo, levante la pierna derecha, no puede hacer. ¿Por qué él tendría esa situación? Las astas anteriores. Él aquí, por más que quiera, en ese nivel, está lesionado eso. Yo al fascículo, lo mismo que vimos anteriormente. El fascículo corticospinal que llegó ahí, lateral, no permite inervar el asa anterior y por eso no va a tener una activación neuromuscular. Ahora, ¿por qué él tiene pérdida de las sensibilidades? Porque se dañó el grácil y el uniforme de ese lado. Uno es que ya dañó esto aquí, grácil y uniforme. Entonces él no va a tener propiocepción consciente. Es sensibilidad vibratoria. De todo un lado no tiene ni sensibilidad ni ganancia concentrada. Vaya, analicemos eso. Si yo le doy un estímulo doloroso a ese paciente, ¿ustedes creen que él va a sentir? ¿Por qué no? Porque es que un lado, o sea, el lado izquierdo, por ejemplo, se va a encargar todo lo del lado derecho. El lado derecho se encarga de todo lo del izquierdo. Entonces, si se daña un lado, no va a poder ni mover, ni tener sensibilidad, ni motora, ni lo otro, del lado contrario. O sea, no sé, por ejemplo, ahí usted está haciendo que se dañó la derecha, ¿verdad? Sí, entonces, imagínense así, lado derecho. Entonces, el lado izquierdo él no va a tener nada de eso. O sea, no va a tener ni motor ni sensibilidad. Bueno, usted está analizando los dos, pero analicemos ahorita estrictamente el miembro inferior derecho. Si yo le vengo y le hago a ese paciente con una hoja, siente aquí, señor, mamá, siente aquí, nada. Le pongo al diapasón que está frío, siente aquí, nada. ¿Por qué él no sentiría eso? Ahí le está diciendo que no siente. ¿Pero por qué no sentiría? Nuevamente usted solo recuerde la vía de los fascículos. ¿Quién le lleva dolor y temperatura? Espinotalámico lateral. ¿Okay? ¿Por qué no sentiría eso? Entonces, si usted nuevamente viene, usted aquí tiene su neurona en el sensitivo raíz dorsal y cuando llega aquí, la sustancia gelatinosa, boom, sus neuronas no están activas para hacerle la transmisión del circuito.
Recuerde que esto está dañando toda la mitad de la médula espinal del lado derecho. Entonces, por más que quiera, ya no hay sitio de sinapsis de relevo. Entonces, ya no hay como. Si aquí paró, incluso ni va a pasar para acá. Aquí se cortó todo. ¿Ok? Por eso es que el paciente de ese mismo lado no percibe dolor de temperatura. Ahora, si yo a ese paciente, pues ya le está diciendo ahí, que yo le hago dolor de temperatura en el lado izquierdo, miembro inferior izquierdo, ¿por qué tiene pérdida de esa sensibilidad? Porque como está dañada la sustancia de la fibrosa no hay repostación. Analicemos eso entonces. Si por ejemplo, usted tiene aquí su neurona, ganglio sensitivo radio dorsal. Usted tiene aquí la sustancia gelatinosa está bien. Exacto. Cuando marca el cordón para allá, aquí hay interrupción del circuito. Entonces el paciente le digo, pues no percibe. Ahora, si yo a este paciente le digo que levante la pierna, ¿ustedes creen que lo va a hacer? ¿A que lo va a hacer? Eric, ¿por qué lo haría? Porque yo les explico de que es bilateral la sensación. Entonces, si yo le digo que levante la pierna es acción motora, no es nada de sensibilidad. Yo quiero que vayan como haciendo esa diferencia, lo que es sensitivo y lo que es motor. Sí, la porque no están dañadas las anteriores. Estas están bien. Entonces, el fascículo hizo su decusación allá en la pirámide y bajó, vino por acá y llegó aquí y después se fue. Entonces, señor, sí lo moviliza. ¿Ok? Ahora, yo no sé si, bueno, ustedes son observadores, pero ¿por qué ese paciente, este pedacito, si yo le hago un estímulo aquí, él sí lo percibe? ¿Por qué ustedes ven que aquí llegó hasta, este es el nivel de la lesión medular? Y aquí, si yo le hago ese estímulo, parece que, por lo menos esquemáticamente, dice que sí lo percibe. Me estoy refiriendo al lado izquierdo. Y siempre con sensaciones de dolor, temperatura, contacto. Más contacto y presión. porque la acción es bilateral. Yo creo que tiene que haber una supernivel en esta relación y seguro, o sea, por lo que pienso más que nada porque hay un punto que hay una entrega así de uniforme, porque eso está así, entonces tal vez por eso ahí se sienta. Por ejemplo, mi pregunta es sobre dolor y temperatura, más sobre táctil, mejor dicho. Si usted me dice gracias por el informe, él generalmente, antes de eso, él no tiene ninguna asociación en ese punto. Ajá, man. Era por el talámico anterior. ¿Pero por qué? Creo que vaya Él me lleva ese tipo de información, pero mi pregunta es por qué yo no tengo esta lesión hasta acá arriba. ¿Por qué no está simétrica? Sino que está asimétrica. ¿Verdad? ¿Se recuerdan que el fascículo posterolateral o del Isauer tiene una característica? Y es que generalmente puede ir segmentos superiores o segmentos inferiores. Entonces, en este punto, probablemente estas neuronas que pudieron estar por el ganglio sensitivo radio dorsal se fueron a un segmento superior. Y ahí le pudo dar la percepción del estímulo. Incluso se recuerdan que el espino talámico anterior, cuando entra a nivel de la médula, hace una situación más oblicua. No sé si se acuerdan todavía el esquema. ¿No? Pues lo ven y van a ver que se va a ir más así. Y eso quiere decir, por eso que puede haber esa. Ahora, eso solo es como para intentar asociar esos fascículos, pero en general no es que usted va a encontrar tanta diferencia. Sí existe, pero si se recuerdan, los dermatomas era uno sobre el otro y bien fino. Entonces esa diferencia sí la puede encontrar si usted es acucioso y va, sí, o sea, con el mapa del dermatoma, así lo hace menos, aquí ya percibió, pero aquí para abajo ya no. Entonces, ¿cómo estamos con esto? ¿Claro? ¿Sí? Más o menos, ¿no? Aquí yo nuevamente les sugiero, uno, si usted se conoce la vía, tal vez el problema aquí es la lesión. Aquí usted ya está interpretando tanto vía descendente como vía ascendente. Y depende de lo que yo le pregunte, o por lo menos lo que el esquema le dé.
Si está hablando de sensibilidad, usted tiene que nuevamente recordar ese recorrido y por dónde pasa. Y de dónde está la lesión para decir, aquí paró el circuito, por lo tanto no siente del otro lado. Cosas así. O si en vía descendente, si está bien o no de ese mismo lado. ¿Okay? Ve que aquí solo vimos actividad motora. Generalmente el que más evalúa es este, córtico espinal. Evaluar estos otros se van de forma simultánea, porque se van como en conjunto. ¿Okay? Hasta que veamos eso allá en el detalle. Para terminar, esto de las lesiones, yo le mencionaba que, pues depende, va como caiga. Bueno, ustedes viven en Semana Santa, ¿verdad? Porque esto es trágico. Pero en general, una persona que tiene un accidente, yo no sé si que la vez pasada, no sé si les comenté, una paciente, según en la noticia, pues, estaba en una grada, sí tuvo una crisis epiléptica. Y la señora rodó por la grada, y el trauma fue tan severo que le causó lesión medular y falleció. Entonces, claro, es una situación muy trágica, es una situación muy desafortunada para la señora, pero en general cualquier lesión así de torsión, por ejemplo, eso por elongación o asfixia, lo que produce es que este daño aquí hace un estiramiento y eso va a lesionar las fibras. O sea, incluso va a ver que un paciente, no va a ver, pero en las películas que un paciente está haciendo como movimientos todavía involuntarios, porque todavía hay conexión en esa fibra, pero a medida que se va prolongando y por la asfixia, que hay hipoxia a nivel cerebral, va a tener algunos movimientos de recuperación. Pero, pues eso sí es frecuente aquí, sería por arma blanca o por arma de fuego. Eso que no está bailando, sino que aquí hay un carro y la atropelló. Entonces eso le da una lesión ahí de torsión, y eso dependiendo la lesión. Esto sí es muy característico, es decir, no es tan frecuente, pero no sé si se recuerdan cuando hablamos de algunas características allá en oncogenia, pero si usted ve, esto es un corte lateral, esto es el canal vertebral, esto que está en gris es la médula, esto es el saco dural. Y no sé si consigue ver esto aquí, que está un poquito más blanco. Esto que está en blanco es un quiste. Quiste es una cavidad de líquido que puede darse en cualquier parte de la médula. Eso puede suceder así. Y los síntomas van a ser dependientes de dónde esté. Es decir, se puede dar aquí, se puede dar en el cordón posterior, aquí en posterolateral, etc. Ahora se le conoce como cavidad siringomiélica. Siringia significa quiste. Y eso es una malformación congénita que el paciente, si manifiesta algún síntoma, generalmente va a depender de la zona. Ahí probablemente vea que el fascículo corticoespinal lateral o el rubro espinal podrían estar afectados, porque van de esa parte. Pero si eso solo se va a encontrar haciéndole una resonancia y ver si el quiste está por ahí. Pero es importante que sepa que existe eso. Y para finalizar, aquí solo le dejo, por ejemplo, son ejemplos en el libro. Y dice síndrome de sección medular completa, es decir, que todo se lesionó. Si lesionó toda la médula, no hay ni activación motora ni sensibilidad aparte de ese nivel. ¿Okay? Si hay, por ejemplo, síndrome medular anterior, el que le comenté, tal vez aquí lo que hay que destacar es la poliomielitis. La poliomielitis generalmente es lo que afectaba las astas anteriores. Entonces, como estas van a estar defectuosas, el paciente va a tener dificultad para la movilización. Y eso es lo que explica este tipo de lesiones. Esas neuronas fallecieron algunas, pero quedaron algunas que no son suficientes. Este es el quiste que lo está haciendo aquí, el síndrome medular central que le mencioné. Y esto que es una enfermedad que es más rara, que se llama esclerosis lateral amiotrófica. No sé si se recuerdan a Stephen Hawking, físico, etcétera, que fue quedando a medida que fue avanzando esta enfermedad, puede darse tanto en la médula espinal como a nivel encefálico. Se va lesionando toda la parte motora, ve que aquí está agarrando córtico espinal, pero puede agarrar también posterior, y es progresiva. Por eso es que el paciente o el señor, de todos los aportes que hizo, ¿verdad?, en la física, puede ser progresivo y llegar hasta la muerte. Entonces en la médula, esas mielopatías son diversas. Y lo que me interesa nuevamente es, si tenemos una lesión, por lo menos que usted interprete, es decir, a nivel de dónde está la lesión, interprete vías ascendentes y vías descendentes. ¿Okay? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Cómo se puede producir eso quiste? Eso te lo pregunto.